Les queremos dar la bienvenida a todos a nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Teresa Lozano Lón Lilas. Voy a dejar con ustedes al profesor Danny Law del Departamento de Lingüística, que nos va a presentar a nuestro invitado de honor hoy día. Danny, por favor, continúa. Bueno, gracias Paloma y muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gran privilegio para mí poder presentar a José Celestino Huarcash González, que va a compartir con ustedes algo de su trabajo. José Celestino es un académico maya cachiquel con cierre de pensum del doctorado en investigación en educación del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 2016 recibió título de maestro en lingüística indoamericana, con mención honorífica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Pero además de ser lingüista, es licenciado en Historia, cum laude de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido docente, es docente de la licenciatura en Trabajo Social y también es investigador del Departamento de Investigaciones Generales del Centro Universitario de Sololá, de la Universidad de San Carlos. Y también ha estado donde ha estado desde 2020. Además de sus labores investigativos, el maestro Warkash tiene amplia experiencia en el ámbito de la educación bilingüe. Ha sido maestro de educación primaria bilingüe intercultural en el Ministerio de Educación desde el 2003. Del 2018 al 2022 fue profesor del idioma cachiquel en el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la USAC y en 2017 fue facilitador en el programa académico de profesionalización docente. Además, es de todas sus actividades de investigación y de docente. También es cofundador del grupo Sotzil, eh, Asociación Sotzil High, Movimiento de Estudiantes Mayas ante la Reforma Universitaria en la USAC y también es cofundador del Departamento de Investigaciones Generales de CUNSOL USAC. La verdad es un gran privilegio tener aquí la presencia del maestro José Celestino Huarcash González y agradecemos mucho su presencia y le damos ahora la palabra al maestro Huarcash. Muy buenas tardes, el agradecimiento es mío. Gracias por este espacio. Me gustaría saber si están viendo mi pantalla y si me están escuchando perfectamente. Sí. Muchas gracias. Solo Eh, que no está compartida la pantalla. Muy bien. Gracias por la observación. ¿Se está Sí, viendo mi presentación de PowerPoint? todo bien. Muy bien, muchas gracias. Sinceramente es un verdadero gusto estar en este espacio. Gracias al público por estar presente, para compartir, para dialogar sobre los cachiqueles de Sololá desde la mirada de los Mozoí, siglo XX. Mozoí significa ladinos. Utilicé esta palabra del cachiquel en el título para hacerle ver a mis lectores que este análisis que voy a presentarles pues tiene impregnada mi subjetividad como maya cachiquel. Es decir, desde esa condición voy a darle una lectura a esa percepción que tenían los ladinos de Sololá sobre los cachiqueles. Agra pues aprovecho este espacio para poder agradecer al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin por la oportunidad que se me dio del 20 de junio al 2 de julio de este año para desarrollar una estancia corta en la colección Benson.
El objetivo de esta estancia en esta universidad fue para revisar archivos que tienen que ver con las áreas de investigación que yo estoy llevando a cabo en el Centro Universitario de Sololá. Sí, entonces me interesaba identificar archivos, documentos que me fueran útiles para poder realizar mis investigaciones y de igual manera pues aportar a mi tesis doctoral que está en desarrollo, que está en proceso en estos momentos. Esta tesis doctoral se titula Proceso de transculturalización de los habitantes del municipio de Sololá en la educación formal. En ese sentido, pues el objetivo de esta conferencia es socializar con ustedes los hallazgos sobre los cambios culturales sufridos por los cachiqueles de Sololá a principios del siglo XX. En esta diapositiva les muestro la ubicación geográfica del municipio de Sololá, que pertenece al departamento del mismo nombre. Y este departamento se ubica al occidente del país de Guatemala. En cuanto a la temporalidad de la investigación o de la temática que voy a presentarles en estos momentos, es prácticamente a inicios del siglo XX. ¿Por qué a inicios del siglo XX? Porque en investigaciones anteriores he logrado identificar o tener un panorama de los cachiqueles del municipio de Sololá. Esto es de 1950 al año 2000. En el 2012 realicé mi tesis de licenciatura y fue específicamente sobre la municipalidad maya del municipio de Sololá, pero digamos, enfocándome en una demanda en específico, ¿sí? Eso fue en el 2012. En el 2022 tuve la oportunidad de poder desarrollar una investigación cofinanciado por el Departamento de Investigaciones Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a través de un equipo de investigación logramos obtener más información sobre los cachiqueles de Sololá en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, pues, desde mi interés por los cachiqueles de Sololá, necesito saber, necesito identificar, necesito tener mayor dato, mayor información sobre los cachiqueles de Sololá antes de 1950. En ese marco de ideas, en ese marco de intereses académicos que tengo, pues seleccioné estos documentos que prácticamente a partir de su análisis podemos reconstruir o podemos tener un acercamiento a los cachiqueles de inicios del siglo XX y también tener un panorama de Sololá como municipio. El primer documento es de Epaminondas Quintana. Fue un médico sorolateco residente en la ciudad capital. Él escribió este libro que se denomina Sololá de mis recuerdos, 1905-1930. El interés de Epaminondas era escribir la historia de Sololá del primer cuarto del siglo XX. ¿Sí? Entonces ese era el interés de él, ¿sí? Empieza a hacer una descripción de Sololá a inicios del siglo XX. Y después analicé estos otros documentos que son prácticamente 3 revistas que se denominan Ixtía Sololatecas, son diferentes números. Estas revistas fueron escritas por los hermanos Ordóñez. Ellos a mediados del siglo pasado fundaron un conjunto folclórico que hacía representaciones de danzas, de bailes y de música cachiquel y de otros pueblos indígenas de Guatemala. Entonces, generaron esta revista para dar a conocer el éxito de su conjunto folclórico, y además de eso, pues utilizaban esta plataforma para poder hacer demandas al Estado en cuanto al impulso de
el apoyo a los conjuntos artísticos de ese momento. Además de eso, pues ellos aprovechaban este espacio, este recurso para hacer una descripción de Sololá. Entonces son estos documentos los que he utilizado para poder conocer un poco sobre Sololá a inicios del siglo XX y es lo que les voy a presentar a continuación. Y claro, es muy importante indicarles que voy utilizando otras fuentes como para poder darle un soporte a lo que dicen los escritores o simplemente complementar la información. En ese marco de ideas, esta presentación tiene dos momentos. En el primer momento les voy a presentar el estado de la educación a inicios del siglo XX y en un segundo momento voy a darles a conocer un panorama sociopolítico de Sololá en este mismo siglo. A inicios del siglo XX prácticamente solo habían dos escuelas públicas, la escuela para varones y la escuela para niñas, esto en el casco urbano de Sololá. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento, prácticamente, digamos, en qué momento se insertan los cachiqueles al sistema educativo? ¿Por qué tengo este interés? Porque a finales del siglo XX prácticamente pues se da un fenómeno muy especial en el caso de Sololá. Prácticamente a finales del siglo XX hubo un grupo de escolarizados que apoyaron a la municipalidad indígena y específicamente en 1994 para fortalecer la municipalidad indígena que estaba en decadencia, pero además de fortalecerla, darle una nueva configuración. Prácticamente a finales del siglo XX vemos una municipalidad indígena que es utilizada como una plataforma de posicionamiento político ante las demandas, ante las autoridades locales, pero también demandas ante el Estado. En ese sentido, vemos cómo un grupo de escolarizados reconfiguran la municipalidad indígena para que sea una plataforma frente al Estado guatemalteco. Entonces, son estos actores los que trato de rastrear para poder saber y de igual manera que conocer cómo fue el cambio cultural entre los cachiqueles en esta temporalidad que estoy estudiando. En ese sentido, uno se pregunta, ¿en qué momento los indígenas empezaron a insertarse al sistema educativo? Según la tradición oral, los primeros maestros rurales ladinos, con apoyo de regidores de la municipalidad indígena, hacían visitas domiciliarias para poder identificar a aquellos niños cachiqueles aptos para inscribirse a la escuela. En un primer momento, pues los cachiqueles de Sololá rechazaron la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían en esas visitas? Ante esas visitas lo que hacían era esconder a sus hijos. Y uno se pregunta del por qué, digamos, los cachiqueles actuaron de esa manera ante esta posibilidad de insertarse al sistema educativo, porque simplemente ese sistema de educación ajeno a la cultura, pues lo que hacía era interrumpir la educación que se impartía en el hogar. En el hogar prácticamente se formaba al niño para que pudiera adquirir o reproducir un trabajo propio de su papá o propio de su mamá. En este caso, pues, las actividades agrícolas. Entonces, lo que hizo la escuela en ese momento, lo que percibió la población cachiquel es que la escuela formal extraía a ese elemento dentro de la familia y pues y ese elemento era indispensable para la sobrevivencia o para el mantenimiento de la propia familia. En ese sentido, pues vemos ese primer momento en donde se rechaza la escuela. Cuando uno revisa los documentos, uno ve que a inicios del siglo XX tenemos a los primeros profesionales indígenas. Tenemos a José Mazar. Prácticamente él fue el primer maestro titulado de Sololá. Tenemos también a José María Cumes, el primer abogado cachiquel de Sololá. Esto es a inicios del siglo XX. Ya en 1922, el Estado expande
las escuelas, es decir, las escuelas llegan a las comunidades principales del municipio. En este caso vemos, por ejemplo, a María Margariño, maestra en San Isidro, una comunidad cercana al casco urbano. Vemos también a Dominga Barrios Mexicanos, que en 1922 fue directora de la escuela de Xajaxac y la vemos en 1933 siendo directora de San Jorge La Laguna. También vemos a Zoila Elena Zúñiga, maestra del Tablón, ¿sí? Una de las comunidades principales del municipio de Sololá. Posterior a eso, de 1950 a 1971, surgen estos programas para la educación rural. Vemos la Escuela Normal Regional del área Cachiquel, vemos los núcleos escolares campesinos. En ese sentido, a mediados del siglo XX, ya vemos una gran cantidad de indígenas, de niños indígenas en la escuela. Ya vemos a personas indígenas que saben leer y escribir, ya sea dentro de la escuela o fuera de ella, ¿sí? Porque algunas personas empezaron a formarse para poder leer, para poder aprender a leer y escribir. En la tabla número 3 les presento el alumnado de las escuelas rurales de 1935 a 1980. En la tabla número 5 les presento un cuadro comparativo del alumnado indígena en establecimientos urbanos y rurales, esto para el año 1970, y vamos viendo la diferencia entre alumnos ladinos y alumnos indígenas. En la tabla número 7 les presento la escolarización en el municipio de Sololá. Esto es de 1881 a 1994. No tenemos datos para poder distinguir la pertenencia étnica de estos escolarizados, pero sí, digamos, nos permite visualizar que hay un crecimiento en cuanto a la cantidad de escolarizados conforme pasan los años. En la última columna, perdón, les presento el porcentaje de la población total que está escolarizada. Por ejemplo, de 7,627 sololatecos del año 1881, el 8% estaba en la escuela. En el año 2002, de 63,000 habitantes, el 47% ya estaba en la escuela, ¿sí? Muy bien. Entonces, solo es para mostrarles de cómo ha crecido durante este siglo XX la cantidad de niños escolarizados. Y claro, eso incluye a los cachiqueles. Y cuando uno ve a los maestros a partir de 1922, estando en las escuelas de las principales comunidades, uno se pregunta, ¿para qué querían educar a los niños? ¿Por qué los maestros ladinos, por qué el Estado quería educar a los niños? Y prácticamente era para que para que los niños indígenas aprendieran el español y algunos oficios, pero principalmente para ladinizarlos, es decir, despojarlos de su cultura y que sean ladinos posterior a su proceso de formación. Pero, ¿qué era ser ladino en ese momento? ¿Sí? A partir de la lectura de Epaminondas Quintana, pues él nos da 3 características del ladino de inicios del siglo XX. Él nos dice que los ladinos eran unos centenares de familias con apellidos españoles, pero con sangre mitad criolla y mitad cachiquel. Él nos dejó escrito que la educación familiar ladina se basaba en 3 pilares. En primer lugar, la obediencia y la disciplina. En segundo lugar, el trabajo. En tercer lugar, la creencia y la conducta religiosa. Y hay un tercer elemento que nos dice Epaminondas. Él nos dice que a inicios del siglo XX, todo ese conglomerado de ladinos que residían en el casco urbano de Sololá vivía de y a costa de los indios, ¿sí? Entonces acá vemos que
el ladino era parte del sistema dominante, del sistema opresor, ¿ya? Entonces, la explotación del indígena comenzaba a los 18 años, cuando el caciquel, teniendo esta edad, se insertaba a la jerarquía de las cofradías para ser alguacil. Y los alguaciles prestaban servicio en la municipalidad ladina, ¿sí? 10 de los 20 alguaciles. Entonces, a partir de este momento, empezaba la explotación del indígena, ¿sí? Además de este tipo de explotación, también estaba presente el servicio militar forzoso y también estaba vigente el reglamento de jornaleros, una herramienta que utilizaron los gobiernos para explotar laboralmente al indígena. Muy bien. Entonces, en ese contexto de dominación, en ese contexto de subordinación, prácticamente se puede percibir, que la escolarización era una forma de resistir. La escolarización era una posibilidad que tenía el indígena para poder desligarse de esa subordinación, ¿sí? Entonces, en ese contexto, vemos prácticamente profesionales, muy pocos por supuesto, indígenas, ¿sí? De Sololá. Vemos a José Mazar, como ya les había contado, primer maestro titulado, egresado del Instituto de Indígenas de la capital. Vemos a José María Cumes, abogado indígena. Algunos indígenas se empezaron a insertar en el sistema educativo, pero otros indígenas empezaron a aprender la lectoescritura del español por sus propios medios, ya sea a través de la alfabetización o a partir de conseguir a alguien que les enseñara el idioma español. Por ejemplo, vemos en 1933 que pobladores de San Jorge de la Laguna le vendieron una parcela a la profesora Dominga Barrios Mexicanos para que construyera su casa allí y no se alejara de la comunidad. Esto para que ella siguiera con su tarea de alfabetizar en horas de la noche y cumplir su función de directora en la escuela de primaria de esa localidad. Y vemos otras historias de vida también. Vemos el caso de Anastasio Huarcash Bosel, quien aprendió a leer y escribir canjeando cargas de leña por las lecciones de lectoescritura con un ladino de Sololá. ¿Sí? Ya cuando él sabía leer y escribir, él fue promotor de algunos proyectos comunitarios como del agua potable y de la escuela de la comunidad. Vemos cómo a mediados del siglo XX vemos a estos líderes, en el caso de él, para el caso de la comunidad del Tablón, y vemos a otros también. Por ejemplo, vemos a Gregorio Saloj. Él fue un líder de esa misma época, pero para la comunidad de Chaquijá. Además, vemos también en esa comunidad a otro líder, Sebastián Xoquic. Vemos también a otro líder en la cooperativa, al señor Casimiro Sicajao. Entonces, prácticamente estos indígenas empiezan a formarse, a aprender el español, a saber leer y escribir para poder generar estos proyectos en beneficio de sus comunidades. En ese momento, el líder ya, digamos, había otro tipo de líder, porque estaban también estos líderes que desarrollaban su trabajo ad honorem en las cofradías. Y a la par de esos líderes surgen estos otros, con herramientas que les posibilitara poder entablar una conversación con el ladino, comprender los procesos para el desarrollo de los proyectos, hacer esas peticiones.
A partir de la lectura de los documentos ya mencionados, vemos otras formas de resistencia. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, vemos cómo los indígenas se resistían a ser cristianizados. Esto después de siglos, cuando comienza prácticamente el proceso de conquista y colonización, ¿sí? Entonces, los indígenas aún se resistían a ser cristianizados en ese sentido. Todos estos indígenas que no querían ser cristianizados, pues eran llamados por los ladinos, por los religiosos como los indios testarudos. Muy bien, vemos otras formas de resistencia también, como cuando estos indígenas o los cachiqueles, algunos cachiqueles empiezan a escolarizarse, pero a la par de eso, llevan, cumplen y practican su cultura, su cosmovisión. La otra forma de poder resistir, de poder sobrevivir en ese marco de subordinación era la ladinización. Por ejemplo, vemos a Epaminondas Quintana describir dos casos en particular, ¿sí? Está el primer caso que es de Santos Tuy. Epaminondas dice, Tuy era el indio más ladino de Sololá. Dominaba perfectamente el idioma de Castilla y tenía don de gentes para hacerse oír y para requerir. Santos era el empresario que alquilaba bestias ensilladas. Además de alquilador de bestias, Santos era muy listo, es decir, que se metía en negocios de toda laya y en todos ellos le iba bien. Menciona también a otra familia, y es este caso. Y él dice, una familia de indígenas muy conocida y bien tratada, la de los Huit, tan aladinados, ¿sí? Entonces, prácticamente los indígenas que lograban poder ladinizarse, pues eran indígenas que podían despegarse de esa opresión, de esa subordinación, ¿sí? Ahora les voy a presentar, digamos, cuál era el concepto que tenía el ladino del indígena. En primer lugar, el cachiquel era el indio, ¿no? Y prácticamente es una categoría colonial. Y de hecho, pues el indígena hasta 1944 tuvo las mismas condiciones de explotación desde la época colonial, después de la independencia, estuvo en la misma situación hasta 1944, cuando se da la revolución de octubre y prácticamente en esas condiciones el indígena ya adquiere ciertos derechos, cierto reconocimiento. Anterior a esa época, prácticamente el indígena estuvo en la misma situación de explotación y subordinación. Los ladinos decían que los indios estaban apegados a sus costumbres, a pesar de que esas costumbres, a pesar de que esas tradiciones implicaban mucho gasto, ¿sí? Pero los ladinos estaban muy apegados, ¿sí? Entonces el ladino no entendía del por qué el indígena no dejaba de practicar, ¿sí?, su cosmovisión, su forma de percibir la vida. Muy bien. Para el ladino, la mala pronunciación de las palabras del español era algo muy característico, era algo muy propio del cachiquel, del indio. El ladino, pues prácticamente a inicios del siglo XX, pues tenía un discurso muy liberal, en el sentido de que estaba orgulloso de el imperio maya, pero no apoyaba, no aportaba o no sacaba de la condición de subordinación de los indígenas contemporáneos. Prácticamente había una posición de tutelaje del indígena, ¿sí? Y que el indígena era de su propiedad.
Muy bien. Entonces, esta es la mirada prácticamente del ladino sobre el indígena, pero también el ladino tenía una mirada sobre Sololá específicamente. Para estos ladinos citadinos, para estos ladinos con formación académica, para estos ladinos que no vivían en Sololá, Sololá era un paraíso, ¿sí? Pero tenía que evolucionar, ¿sí? Además de eso, sus habitantes tenían que salir de la pobreza y tenían que salir también de ese estancamiento cultural, ¿sí? Esa era la percepción de estos ladinos sobre Sololá como municipio, como ciudad. Al momento de leer a Epaminondas Quintana, él hace una descripción muy detallada de todas las familias que en ese momento vivían en el casco urbano de Sololá, pero no da a conocer, no enfatiza, no se preocupa por describir a las familias cachiqueles, ¿sí? Pareciera ser, cuando uno lee a Epaminondas, pareciera ser que los cachiqueles solo estaban en el área rural y no habían, o habían pocos cachiqueles o pocas familias cachiqueles en el casco urbano. Sin embargo, a partir de otros estudios, vemos que sí había presencia de cachiqueles en el casco urbano. Acá se les muestra el municipio de Sololá con la ubicación de los chinamitales, ¿ya? Y acá amplío el mapa donde muestro los chinamitales que estaban presentes en el casco urbano. Estaban los Yashón, los Hulajú, los Ben, los Azcalón, los Chiyal y los Bishkul. Es decir, había mucha presencia de cachiqueles en el casco urbano. Y de hecho, si nosotros revisamos las estadísticas, en 1921 habían 13.512 sololatecos en el municipio, ¿sí? De esos 13.512, 10.018 eran indígenas y solamente 1.031 no indígenas. Muy bien, Epaminondas nos detalla Sololá a inicios del siglo XX, ¿sí? Y nos presenta que habían 5 tipos de ladinos: los terratenientes, los industriales, los comerciantes, los artesanos, los servidores y, por otro lado, estaban los indios, ¿ya? De esta manera agrupa Epaminondas a los ladinos de Sololá. La gente que estaba acomodada, que tenía sirvientes y que no tenían necesidad de trabajar, eran los terratenientes y los industriales, pero específicamente los destiladores de aguardiente, ya sea de manera legal o ilegal. En esta tabla trato de ver cómo estaba distribuida cada una de estas familias, ¿ya? Los terratenientes eran los Fuentes, los Cabrera, los Amézquita, los Vasconcelos y los Imeri. Y los destiladores eran los Cabrera, ¿ya? Y habían otros por ahí. Pero estos eran los principales. Es decir, esta era la gente acomodada. Y vemos también cómo estas familias en determinada época, sus miembros fueron alcaldes, es decir, tuvieron el poder local. Además de eso, de tener puestos en la milicia, pero los puestos altos. Y además de eso, fueron los primeros que se empezaron a formar en la escuela.
empezaron a tener alguna profesión. Además de estas familias, pues habían otras familias, ¿sí? Que empezaron con estas actividades, que empezaron a ser alcaldes, que también fueron parte de la milicia y que también empezaron a formarse. ¿Ya? Muy bien. Y estaban también estas autoridades, los jefes políticos. Todos los jefes políticos al menos no eran sololatecos. Al menos eso es lo que se percibe en el libro de Epaminondas, ¿sí? Y vemos cómo hay disputa de poder. Por ejemplo, en 1920 se relata de cómo estos personajes fundan un partido opositor al gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Muy bien. Entonces, por otra parte, tenemos a los indios, ¿ya? Epaminondas nos da una muy buena descripción de los cachiqueles de Sololá, ¿ya? Hay información muy valiosa en este documento que considero que no se ha tomado en cuenta para algunos estudios. Muy bien. Y acá les presento algunas penas, algunos temores y algunos rasgos, tanto de indígenas como de ladinos sololatecos. 1. La población infantil de esa época era víctima de crueles enfermedades. El alcoholismo era generalizado, tanto entre los ladinos como entre los cachiqueles. Había un nivel de pobreza alto. Tanto ladinos como indígenas tuvieron una postura preliminar ante la escuela. Los cachiqueles rechazaron en un primer momento insertarse a la escuela y los ladinos dudaron de la calidad de la educación en las escuelas del pueblo. ¿Ya? En ese momento, los pobres y los niños fueron las víctimas principales de algunas epidemias y otras enfermedades. En ese momento, Aviso. permítanme, disculpen, ya estamos, muy bien. En ese momento, las familias eran extensas comúnmente, tanto entre ladinos como entre indígenas. Además, la migración era una forma de poder buscar mejores oportunidades, tanto para los ladinos como para los indígenas. Y ya para finalizar esta presentación, pues les presento algo muy importante, algo que me pareció muy particular, y es el hecho de que el siglo XX, prácticamente tanto para ladinos como para cachiqueles, fue ese momento para poder escribir su propia historia, para poder pensar y repensar su identidad. Estamos hablando apenas del siglo XX. Por ejemplo, en el caso de los ladinos, ellos empezaron a escribir su propia historia, su historia local a mediados del siglo XX. Esto considerando la revista Ixtia Sololateca y considerando también el libro de Epaminondas, Sololá de mis recuerdos, 1905-1935. Además de eso, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, un músico, un compositor llamado Guillermo Fuentes Girón, escribió el canto oficial de Sololá o el himno de Sololá. ¿Por qué será? ¿Ya? En 1965, la municipalidad de Sololá crea su logotipo. ¿Sí? Esto prácticamente, pues vemos cómo los ladinos tienen esa necesidad de escribir su propia historia, de poder repensar, de poder definir su identidad. ¿Y cuál era la base de esa identidad? En un primer momento, el paisaje, específicamente el lago. Además, el indígena como parte de ese paisaje.
empezaron a buscar, a plasmar en papel el nombre de sus personajes históricos. La base de la identidad ladina también lo era el territorio en sí. Y también algunos monumentos o algunas piezas, ya sean coloniales o liberales, ¿sí? Entonces, esto es lo que define al ladino digamos, del siglo XX prácticamente. Y los cachiqueles hicieron lo mismo, hicieron algo parecido, pero a finales del siglo XX. ¿Sí? Vemos a Saloh Tuis escribir su tesis sobre la estructura de la municipalidad indígena de Sololá. Vemos también cómo a través de la coordinadora de organizaciones mayas de Sololá se escribe sobre la autoridad y gobierno cachiquel de Sololá. Esto fue en 1998. Y de hecho, los autores dicen en este documento que era la primera posibilidad, la primera oportunidad que ellos tenían de escribir su propia historia. Y escribieron este libro, es este que les presento acá, a partir de la tradición oral. A finales del siglo XX, vemos también cómo los cachiqueles empiezan a buscar un símbolo de identidad y lo encuentran en la estilización del murciélago que está presente en la chaqueta de la vestimenta tradicional de los cachiqueles. El murciélago hace referencia a la parcialidad de los tzotziles o de los murciélagos del posclásico maya, es decir, del pueblo cachiquel. Entonces, utilizan el murciélago como un símbolo de reivindicación, ¿sí? Y entonces empiezan a reproducir este símbolo, empiezan a escribir su historia, ¿ya? En ese sentido, pues la base de la identidad cachiquel es prácticamente su historia antigua, es decir, la historia prehispánica, su historia reciente, su cultura y la municipalidad indígena. En esto radica, en eso se basa la identidad cachiquel. Y como vemos también que este símbolo sobrepasa el siglo XX y se expande a otros niveles, ¿ya? Se reproduce este mismo símbolo en el Centro Comercial Municipal, en la Municipalidad de Sololá, en el parque. También este símbolo se adopta para el Club Social y Deportivo Sololá y también lo adopta el Centro Universitario de Sololá de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de eso, pues los cachiqueles también empiezan a poder identificar a sus propios personajes históricos. Estas fotografías que ven están en instalaciones de edificios municipales. En ese sentido, pues el cachiquel utiliza el sistema educativo como una forma de poder escaparse de la subordinación en un primer momento y en un segundo momento poder utilizar esa formación para poder desarrollar, al menos a finales del siglo XX, desarrollar un trabajo comunitario, ¿sí? Tener esa posibilidad de ayudar a la comunidad a partir de la gestión de proyectos comunitarios, pero además de eso, tener un posicionamiento político desde su condición de maya cachiquel, desde la municipalidad indígena de Sololá, para poder posicionarse frente al Estado y reconstruir su identidad. Y de la misma manera, pues vemos también una lectura similar entre los ladinos que empiezan a escribir su propia historia, a redefinir su identidad a mediados del siglo XX. Muchísimas gracias. Esta fue la presentación y pues estoy atento a alguna duda, a algún comentario, a alguna pregunta. Muchas gracias, José.
Y a los que nos están viendo a través de Facebook, si gusten en este momento, pueden poner comentarios, preguntas dentro de Facebook y podemos pasar esas preguntas y comentarios a José en este momento para seguir la conversación. Hay un comentario ahora que viene de Roland Pichilla. Dice Janila Matiosh Chirrey, Ritzijonem, excelente exposición. Matios, Matios está rolando. Y mientras esperamos, si hay alguien que tenga una pregunta, quería lanzar una pregunta mía. Ujú. Con respecto al contexto más amplio de Guatemala, porque, o sea, de lo que conozco de la historia del país entero, podríamos tomar la historia que nos ha contado ahora como un ejemplo de un patrón mucho más amplio, ¿ok? O sea que vemos algo parecido en otros lugares, pero me interesaría saber desde su perspectiva. Podemos tomar el caso de Sololá como un ejemplo de un patrón más grande, o hay cosas que, son diferentes en el contexto específico de Sololá que no Muy se ven en bien. otras partes. Sí, a mí me interesa hacer historia subalterna, en el sentido de poder escribir la historia de los subordinados, por decirlo de alguna manera, de esa clase social que prácticamente no tuvo la oportunidad de poder escribir su propia historia. Entonces, en el marco de esa idea, pues lo que hago es tomar el contexto nacional, por supuesto, el contexto regional y poder entender qué estaba pasando específicamente, en este caso, en el municipio de Sololá. Y tiene algo muy particular. Es esto de que fue de los pocos lugares donde sobrevivió la municipalidad indígena y de cómo, digamos, en la época colonial, la municipalidad indígena pues era prácticamente una entidad que facilitaba la explotación de los propios indígenas, pero en el siglo XX, pues estaba en decadencia esta municipalidad indígena y lo que hacen los canchiqueles es, bueno, darle otro sentido a esta entidad y prácticamente lo utilizan como una plataforma de posicionamiento político frente al Estado para hacer sus propias demandas. Y entonces, digamos, ese caso muy particular que no se ve en otro lado, pues es lo que me interesa, digamos, y me interesa entender, digamos, del por qué se dio ese fenómeno en el caso de Sololá. Y claro está, pues conocer cuáles eran las relaciones entre indígenas y entre ladinos, en este caso por la temporalidad que estoy abordando. En ese sentido, pues creo que para poder hablar de una historia nacional, tenemos que escribir las historias locales. Entonces, en ese sentido, vamos aportando, vamos construyendo, nos vamos entendiendo, nos vamos comprendiendo, nos vamos conociendo, digamos, a partir de la historia. Ese es mi objetivo. Y sí, hay cuestiones muy particulares que, digamos, son relevantes como para que sea difundido a nivel nacional también. Entonces, ese sería el aporte de la historia de Sololá a la historia nacional, por decirlo de alguna manera. Ajá. Muchas Ujú. gracias. Muy interesante. Tenemos otro comentario, pregunta que viene de Salvador Pacach Ramírez, Ruchile Watch. ¿Qué comentario tiene que hasta hay un apellido Mos que traducido es ladino o mestizo y que es para mayas? Ah, pues les soy sincero, estoy en búsqueda del significado de Mos. A partir de la tradición oral, a partir de las entrevistas que he tenido hasta el momento, nadie me ha dado el significado de Mos. Digamos, el significado o, digamos, en qué contexto habría surgido esta palabra. Mos, digamos, significa ladino, mozo y ladinos, es su plural. Pero, digamos, no sabemos todavía por qué se utilizó esta palabra
al ladino. Entonces parece ser que es una palabra de siglos anteriores, digamos, porque en la tradición oral prácticamente de la historia reciente, pues no encontramos todavía ese significado. Ahora que sea un apellido, pues habría que ver si realmente estamos tratando la misma palabra o es una palabra distinta. Muy bien, gracias. Un comentario más de Vilma Ben de León. Excelente ponencia, licenciado José. Yalan Utsuri Atzijonem. Dios, muchas gracias. Este, muy bien. Pues creo que se me quedó una pregunta más. Aprovecho que estás aquí todavía para hacerte una última pregunta. Y eso es con respecto, creo que un poco lo estaba, empezaba usted a explicarlo al final, pero mencionó que empezaron a finales del siglo XX a escribir su propia historia, los miembros de las comunidades cachiqueles en Sololá, y que ¿qué efecto has visto en ese proceso de retomar o de producir su historia dentro del contexto de las escuelas en Sololá, en la educación específicamente? Claro, pues sí, muy interesante tu pregunta. Este libro, por ejemplo, de la autoridad y gobierno maya cachiquel de Sololá, fue un libro publicado en 1998. Eh, Fueron pocos los ejemplares que se generaron en ese momento y pues hasta el momento yo no he visto ese libro en los establecimientos educativos. Es decir, digamos, estos esfuerzos de los propios maya cachiqueles deberán ser adoptados por las instituciones, en este caso posiblemente por el Ministerio de Educación, para poder difundir este material y contribuir de esa manera al conocimiento de la historia propia de los cachiqueles y poder fortalecer en ese sentido la identidad. Bueno, entonces sí, me parece muy interesante tu pregunta porque tendríamos que trabajar esa parte de la divulgación de este material entre los niños, porque muchas veces nos quejamos que no hay material, pero ahí está. Y seguramente es por cuestión de publicación, por cuestión de que fue poco el tiraje que se hizo en su momento y por eso pues no están presentes en los establecimientos educativos. Ajá, sí, gracias. Hay otra pregunta de parte de la doctora Yashel Kohti Ren. Camochawe Ahtij José Celestino. Según su investigación, ¿qué es un chinamital y qué rol tienen en la vida comunitaria? Muy bien. Prácticamente nosotros hicimos una investigación en el año 2022. Esta investigación era para ver, para rastrear, perdón, los chinamitales en el municipio de Sololá a finales del siglo XX. Prácticamente, digamos, para nosotros un chinamital era un grupo de personas que tenían un mismo tronco en común. Prácticamente, digamos, eran grupos extensos que tenían una organización interna, pero a la vez, digamos, tenían lazos con otros chinamitales y de lo que sabemos y de lo que pudimos identificar es que en el municipio de Sorolá a finales del siglo XX habían 17 chinamitales más un chinamital que era una cuestión jerárquica, el chinamital Chom, y prácticamente pues estaban en decadencia en el caso de Sorolá prácticamente, y esta decadencia pues prácticamente se debía, digamos, a ese contexto de la historia en el sentido de la expansión de las religiones después de la segunda mitad del siglo XX, en el caso de Sololá, y también por otras causas como
Por ejemplo, digamos, el hecho de que muchos indígenas pues ya no se insertaban a la estructura sociopolítica de la municipalidad indígena. En ese sentido, pues los chinamitales prácticamente estaban en decadencia, pero lo que hace la población indígena en ese momento, en el caso del municipio de Sololá, es prácticamente, digamos, adoptar esa figura de cantón, ¿sí? Entonces, de hecho, pues, si los chinamitales, digamos, era una unidad de personas a partir de la consanguinidad, pues ya los cantones eran un grupo de personas organizadas, pero a partir de un territorio. En ese sentido quedó en desuso el concepto de chinamital y los indígenas de Solola adoptaron y se apropiaron del concepto de cantón, el concepto de comunidad. En ese sentido, digamos, y lo vemos actualmente en la municipalidad indígena, hay representación de los cantones a través de los alcaldes auxiliares, lo que antes era la representación de los chinamitales, y prácticamente los chinamitales eran los encargados en su momento de poder elegir a las personas que iban a ser parte de las cofradías y de todos los cargos que se ejercían en ese momento. En ese sentido, pues vemos cómo quedan desuso los chinamitales, pero la propia población cachiquel adopta el concepto de cantón y prácticamente lo que sucede es fortalecer, digamos, la municipalidad indígena a través de esas representaciones de los alcaldes auxiliares y poder mantener esa plataforma que es la municipalidad indígena, que actualmente pues está vigente en Sololá y tiene una buena base social, sí. Hay un reconocimiento de todos los cachiqueles del poder que tiene la municipalidad indígena. Muy bien, muchas gracias, José. Lastimosamente ya se nos va a acabar el tiempo, pero ha sido un placer escuchar los comentarios. Creo que ha sido una presentación muy nutritiva, muy interesante y de mucho aporte para la comunidad Cachiquel de Sololá, para la comprensión de la educación es bilingüe para el contexto y para entender mejor la historia, ¿verdad? De pueblos indígenas, en realidad, no solo en Sololá ni en Guatemala, sino más allá que ese contexto más local. Así que muchas gracias, José. Le agradecemos mucho su tiempo en esta tarde. Muchas gracias, Dani.